propias. Podemos tener divertículos, podemos tener llagas, podemos tener colon hepático, que viene a ser un cuadro crónico, pero también puede ser pasible de que tengamos cáncer de colon. Entonces, igual, hay primario y secundario. El primario es el que debe empezar en la mucosa, normalmente del intestino, y ya me adelanto por la anatomía, que habla de tumores del colon del lado derecho e izquierdo. Los tumores del lado derecho, que es el lado derecho, ¿no? Aquí, son sangrantes, normalmente son policoideos. Y los del lado izquierdo son estenosantes, una característica completamente diferente en cuanto a lo que son los tumores de colon derecho e izquierdo. Y obviamente la clínica va a ser diferente, ¿no? Entonces esto es una formación maligna que empieza normalmente en primario en la mucosa, ya sea del colon al recto, y tiene una histopatológicamente el 95% son igual como en todo el aparato digestivo, adenocarcinoma. Otros tipos menos frecuentes son los linfomas, los carcinoides o los leiomyosarcomas. Pero el más importante es entonces, igual que el resto, a excepción del esófago, viene a ser el adenocarcinoma. Aquí ya empezamos a mostrar algunas imágenes para que les queden más claros. Entonces decía yo que los tumores del colon del lado derecho son sangrantes y los del lado izquierdo son estenosantes. ¿Cómo va a provocar estenosis este tumor que empezó acá? Va a ir creciendo y en forma circunferencial. Entonces la luz, ¿no?, dentro de acá, se va a ir rellenando. Por lo tanto, va a llegar el momento en que el tumor oblitera completamente la luz y viene a ser la sintomatología por la que llega aguda el paciente es de obstrucción. En la forma aguda, ¿no? O sea, cuando el cáncer ya se obstruyó, el paciente viene obstruido, los signos de obstrucción. Cuando todavía no está obstruido, viene obviamente con otro tipo de síntomas, ya lo vamos a ir discutiendo. A eso es lo que decíamos, por qué se debe preguntar el aspecto de las heces fecales, el color. ¿Por qué? Porque esta parte interna viene a ser el molde de las heces fecales. Entonces las heces fecales vienen a ser un resultado de ese molde. Si ese molde está estenosado, entonces va a ser heces filiforme. Por eso es que nosotros debemos preguntar aspectos. O sea, nunca se confíen y digan cómo defecan. Normal que pues, o sea, ustedes denle las características para que puedan ayudarse a hacer el diagnóstico. Aquí estamos viendo una de las primeras imágenes, igual ya estamos adelantándonos a cómo se hace el diagnóstico, viene a ser mediante colonoscopia. Entonces el colonoscopio ingresa y vean ustedes, esto es parte de la mucosa y está demostrando tumores en el colon. Como es del lado izquierdo, esto va a llegar el momento que estos tumores cierren el talud del intestino. El cáncer de colon es una afección actualmente importante en el aparato digestivo. En mujeres le sigue al cáncer de mama y en varones al de próstata y de pulmones. O sea, en frecuencia es lo más importante tomar en cuenta el cáncer de colon. Normalmente en personas mayores a 40 años, yo he visto casos, uno de los que más me llamó la atención, tendría no más de 20 años, y era justo pariente de un médico. Llega al decir, oye, mira, no sé qué tiene, está obstruido, y no le pillaba. Y cuando entramos lo operaban porque estaba obstruido, y era un adenocarcinoma de colon. Lamentablemente con metástasis, muy joven. Por eso es que en medicina nada está escrito en piedra. Uno habla de mayor probabilidad, pero no excluye, porque puede ser que aparezca en otra gente. Los signos y síntomas son variables e inespecíficos. Por ejemplo, si yo tengo una hemorragia rectal, yo no voy a pensar solamente en cáncer del recto o del colon. Puedo pensar en hemorroides, puedo pensar en fisura, puedo pensar en pólipo, puedo pensar en divertículo, O sea, por eso es inespecífico. Pero también ya me debe hacer pensar. Entonces, son signos y síntomas inespecíficos, hemorragia rectal. Esto es importante. ¿Qué significa cambio de los hábitos intestinales? Por eso es que preguntamos, tenemos que decirle, ¿qué frecuencia vas al baño? Yo voy una vez, por decirte, dice el paciente, una vez al día, ¿ya? Y de repente
El paciente dice, pero últimamente he tenido crisis de estreñimiento. O sea, si yo habitualmente voy una vez o dos veces y de repente curso después con estreñimiento y después de eso me mejoro del estreñimiento con diarreas, eso es alteración de hábito. O sea, claro, un cuadro agudo, una gastroenteritis no significa que has tenido un hábito, ¿no? O sea, eso es respuesta a una infección. Entonces, cambio de hábitos intestinales, eliminación de moco rectal, pérdida de peso ya cuando ya es muy grosero y obviamente dolor abdominal. Entonces, todo esto es inespecífico. Ninguno de estos me puede decir que es cáncer, pero es con alguna de las sintomatologías que te llega el paciente. Este dato es importante. Este dato es importante porque vean ustedes la ubicación. Otra vez vuelvo a ratificar. Por encima siempre del esfínter es lo que hay mayor posibilidad de complicaciones. En todos los casos hemos hablado del esfínter de la gracia, hemos dicho el esfínter del vaso inferior, ¿no? Encima del píloro también hay lesiones, ¿no? Ahora, vean ustedes, el 23% se localiza en el recto, por lo tanto está al alcance del dedo. 23%. En biología le han dicho que a veces por no meter el dedo metemos la mano, ¿no? Entonces, el tacto rectal, vean ustedes, es importantísimo. El 10% en la unión recto-sigmoidea y 25% del ciclo. 58% prácticamente están en el lado izquierdo, o sea, fácil, accesible para su diagnóstico. 6% en el colon descendente, que podríamos sumarlo al colon izquierdo, 3% en el transverso y 22% en el colon derecho. Por lo tanto, el mayor porcentaje está en el lado izquierdo, ¿no? Cada uno con su especificación. Este nos permite, en efecto, nos puede permitir que nosotros hagamos el diagnóstico con un simple tacto rectal. Hay múltiples evidencias que apoyan participación de diferentes factores, ¿no? Entre esos ya hemos hablado casi lo mismo. Actualmente se está viendo mucho de cáncer de colon en algunas comunidades de personas que comemos o consumimos mucho churrasco. No se sabe probablemente cuál sea la causa exacta. Probablemente la combustión del carbón, de la grasa que cae, el humo, o sea, vamos a dejar de comer churrasco, creo que no. Pero hay porcentaje de gente que es mucho más habitual. Entonces hay factores que te pueden ayudar ambientalmente a que tengamos. Se estima de un día 15% de los casos de cáncer colorectal en familia. Hay otras causas como dietarias, inflamaciones crónicas, como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, que podrían degenerar en algún momento en este tipo de patologías. Y esto ya lo vimos en la última clase, lo que es pólipo versus cáncer. Había una relación directa, ¿se acuerdan que decíamos los adenomas o pólipos? O sea, aquí también un colon normal, la mucosa de un colon normal, la mucosa de un colon con un pequeño pólipo, resultado de estos químicos adenocarcinoma. O sea, hay una relación directa entre lo que son los pólipos y adenocarcinoma. Sí o sí, hemos dicho que todos los pólipos son lesiones benignas, tumores benignos con alta potencialidad maligna. Entonces, por ese motivo es que se deben operar. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Decíamos personas obviamente por encima de 40 años, que tengan adenoma, enfermedades inflamatorias crónicas, síndrome de poliposis familiar, historia familiar de cáncer. Por lo tanto, ese tipo de personas tienen la posibilidad de tener más frecuentemente, porcentualmente, presencia de cáncer. Decíamos que el 95% son cáncer, todos son adenocarcinomas. Macroscópicamente se pueden diferenciar de dos formas. En forma polipoidea, es más frecuente en el colon ascendente. Por eso es que al ser polipoideo o forma de poliflor, son sangrantes. En cambio, en el lado izquierdo, como decíamos que son constructivos, son angulares, o sea, como un anillo, va a ir apretándose en forma concéntrica y puede ocurrir. Los del lado izquierdo normalmente no sangran, los del lado derecho normalmente sangran. Los del lado derecho no te obstruyen, los del lado izquierdo pueden provocarte obstrucción intestinal.
2/3 de estos tumores malignos del colon se localizan en lo que decíamos en el recto sigmoide, o sea, esto es importante. Por lo tanto, es accesible al tacto rectal o a la exploración semiológica, ya sea con un recto sigmoidoscopio o con un colonoscopio, ¿no? Por lo tanto, es importante. Esto además nos permite tener la certeza porque podemos tomar biopsia, ¿no? ¿De qué nos sirve? O sea, ¿cómo son los criterios para saber las posibilidades de complicación o qué casos son más graves? Entonces, hay una clasificación de Duque que habla del estadiamiento de los tumores. Por ejemplo, el estadio A, solamente el tumor está circunscrito a la mucosa y su mucosa, por lo tanto es 100% curable con una cirugía. El estadio B es una penetración parcial de la muscular propia, de la mujer muscular. En el estadio B, penetración completa de la muscular propia. En el estadio C1, igual que B1, más presencia de ganglio linfático. Hasta acá, uno puede tener solamente con la cirugía 100% de éxito quirúrgico. A partir del C2, hay presencia de ganglio linfático metastásico, a distancia. Entonces, ya pasó la muscular propia, ya hay metástasis. El estadio de una infiltración a órgano vencido y el 2 dedo metástasis. Por lo tanto, a partir de acá ya vas a tener que hacer cirugía más combinación, ya sea con quimio o con radioterapia. Esta es la clasificación de Duque, que está mostrando que en primera instancia solamente de la mucosa hasta la muscular, hasta que puede penetrar. O sea, hay diferentes tipos de clasificación, pero en concreto, mientras no ha llegado a la serosa, vos tenés opciones. El cáncer es curativo, el tratamiento quirúrgico es curativo si no ha habido diseminación. ¿Se puede operar si está diseminado? Probablemente ya se hace tratamiento solamente paliativo para molestias que tiene el paciente, porque ya la diseminación de repente hace que el pronóstico no sea alivia. Aquí está más claro, de repente, que lo anterior. Aquí está más claro, miren, el estadio 0 solamente está la mucosa, el estadio 1 muscular pasa la mucosa, también ya está la muscular. En el estadio 2, miren ustedes, ya está acá, pero hay ganglios vecinos, circunvecinos que pueden estar comprometidos. En el estadio 3 ya pasó todas las capas y hay ganglios un poco más a distancia. Y en el estadio 4 hay diseminación a distancia. O sea, en concreto, esto nos permite saber el pronóstico de tu paciente, ¿no? Nosotros podemos saber qué paciente que vos operé vas a curar. Sos buen cirujano, pero tu resultado técnico quirúrgico no va a ser el mismo, dependiendo del estadiamiento que se encuentre tu paciente. Por eso es muy importante el estadiamiento, o sea, saber en qué estadio está tu paciente. Mucha gente dice, cuando se diagnostica un cáncer como este tipo, ya está obstruido y hay diseminación, vos lo operás y dice, el paciente se complica y fallece en menos de 5 meses. ¿Y qué dice la gente? Por culpa de la cirugía, si no lo hubieran operado, tú estuvieras vivo. Es que no supiste explicar, porque vos tenías que explicar hasta dónde estaba el cuadro del pronóstico del paciente. Con cirugía o sin cirugía se iba a morir, vos lo que hiciste fue un tratamiento paliativo. Entonces, es curativo y lo encontrás en el estadio inicial. Esta es una clasificación del Comité Americano de Cirugía. Se habla que la fase 0, la penetración está in situ, no hay ganglio, no hay metástasis, en el estadio 1 está en la muscular propia, no hay ganglio, en el estadio 2 a través de la pared interior negativo, y a partir del 3 ya ha penetrado, hay ganglio, pero no hay metástasis a distancia, y en el último grado, ha pasado toda la capa, hay ganglio a distancia y hay metástasis. Entonces, esto es lo mismo que otro ejemplo, aparte de la clasificación de Duque, que también los americanos, su comité americano también demuestra ese tipo de situaciones, ¿no? Y esto es mucho más complejo, porque de repente este es más o menos endoscópico,
pero para que yo vea los ganglios tengo que hacer ya tomografía o resonancia, lo mismo que los ganglios y las metástasis. Entonces, la clasificación TNM, que significa clasificación tumor, nódulo, metástasis, que se hace normalmente como estadiamiento a todos los tipos de cáncer, habla, por ejemplo, que en la etapa 1, el T1 significa que el tumor solamente está circunscrito a la zona, no hay nódulos, no hay metástasis. Miren ustedes cómo va avanzando hasta la etapa 3, por ejemplo. Puede haber atravesado cualquiera de las capas ya del intestino, hay nódulos, pero no hay metástasis. En cambio, miren la última etapa, atraviesa todas las capas del intestino, hay ganglios a distancia y hay metástasis. Entonces, ¿qué sirve esto? Esto sirve para que nosotros, aparte de la colonoscopia, nos obliguemos antes de operar al paciente a hacer una tomografía y una resonancia para ver el estadiamiento, o sea, en qué estadio se encuentra el paciente. Decíamos al inicio que los síntomas son variables, ¿no? Y en específico puede haber hemorragia, que ya lo hemos repetido, cambio en los hábitos defecatorios, toda la propiedad. Los síntomas van a depender mucho del sitio del tumor. Por ejemplo, en la forma subaguda, en el tumor del colon derecho, en la forma subaguda significa que el paciente te puede venir, por ejemplo, diciendo, doctora, tengo cansancio. Bueno, mira, no justifica por qué tiene cansancio, hago el ejercicio, subo al quinto piso a pasar clase y me canso. Mirá, evidentemente la presión está normal, la presión está normal, pero lo ven pálido. Ustedes que investigar de dónde está su anemia. Y probablemente cuando hacer la investigación, el paciente tiene que identificar que está eliminando sangre por la que se ve. Entonces, vean ustedes, este paciente va probablemente en hemorragia o equipionada, hemorragia oculta, anemia, fatiga, línea. Entonces, el paciente no lo está pudiendo palpar, pero hay cosas que te van a inducir a pensar que no está bien y por lo tanto tener que investigar. La presentación aguda puede ser que se haya venido perforado el paciente, lo otro era, digamos, el paciente que viene a tu consulta, pero este paciente viene de emergencia, o cuando se obstruye o cuando se perfora el colon. En la obstrucción, ya lo hemos dicho, ¿qué es lo característico de una obstrucción intestinal? ¿Cuáles son los síntomas o cuál es la triada que decía yo? Siempre he dicho preguntas de examen, por ejemplo, para hablar de obstrucción intestinal. ¿Qué debe tener el paciente? Ahí está, amiga, una de las cosas que yo le he repetido varias veces. Dolor tipo cólico. Dolor abdominal. ¿Qué más? Distensión abdominal. Vómito o náusea y falta de eliminación de ciclas. Pues este paciente, cuando te viene así en esa fase aguda, ocurrido, el paciente te va a venir y no puede botar gases, tiene dolor abdominal, está distendido, tiene vómito, entonces vos estás pensando en obstrucción, no estás pensando en cáncer, por si acaso. Pero te ha venido obstruido. Entonces lo que te hace el diagnóstico es la obstrucción intestinal. En el intraoperatorio de repente te encontrás el tumor, ¿no? El cáncer de recto suele presentarse un síndrome anorrectal, o sea, a veces los pacientes tienen esa urgencia rectal para defecar, puede haber diarrea, ¿no? Síntomas urinarios. Por lo tanto, como ustedes están viendo, son inespecíficos y no, a veces son más bien por las complicaciones que hacemos el diagnóstico. ¿Cómo podría yo hacer un diagnóstico precoz? Haciendo el estudio, haciendo una colonoscopia. A partir, ya les decía, a las señoritas le hacen estudios de mama a partir de una edad determinada, se les tiene que hacer Papa Nicolau, al hombre nomás tenemos que a determinada edad hacer los exámenes de próstata, ¿verdad? Porque es lo correcto. Estamos hablando de que por encima de los 40 años, si yo tengo trastornos de mis hábitos defecatorios, debería hacer una colonoscopia, ¿no? Debería hacer una colonoscopia para evitar que me diagnostiquen en un estadio avanzado donde no pueden hacer algo. La idea está que diagnostiquemos a los pacientes en estadio inicial. Por ejemplo, miren, esta es la línea pequeña orientada de la transmisión recto del colon recto, y ahí estamos viendo un adenocarcinoma que es accesible al tacto rectal, es anular, por lo tanto, estos son estenosantes. Los del lado izquierdo son estenosantes. Los del lado derecho, la unión
iliocecal, válvula iliocecal, el ilio como ciego. Entonces, como ya están en el colon, ascendente o ciego, entonces aquí normalmente son tipo polipoideón, poliflórico, completamente diferentes, ¿no? Este no sangra, estos que no sangran. Estos son proliferativos, sangran, no obstruyen. Se pasan por acá a la vez, no obstruyen, sangran. Entonces, aquí estamos haciendo un esquema para diferenciar los tumores del lado derecho e izquierdo. Los del lado derecho normalmente tienen sangre oculta, en el izquierdo no hay. Obviamente puede llevar a la anemia, síntomas de colecitis porque está en el lado derecho, podría ser pólipo centinela, sangre roja en ese fecal, puede haber en ambos. Signos de obstrucción solamente en el izquierdo, hemorroides centinelas normalmente en el izquierdo. Entonces, es relativamente fácil hacer una diferenciación entre lo que son tumores o cáncer del colon izquierdo y derecho. Los del derecho, hemos dicho, son sangrantes, los de la izquierda son enterosantes. Como todos los tumores, al ser un tumor inicial del colon, entonces se puede diseminar a otros lados por vía linfática, sanguínea, por continuidad, por vía peritoneal. O sea, son formas de cómo se puede diseminar cualquiera de los tipos de cáncer. Que ahorita estamos hablando del colon, de colon de recto. El diagnóstico. Entonces, tenemos que preguntar bien, tenemos que preguntar sobre hábitos al paciente. Entonces, ahí radica. Esa es la importancia del médico cuando habla del colon. Tiene que preguntar aspecto, color, ¿no? Frecuencia de receptar. Y obviamente tienes que compararse, porque si yo digo tiene alteraciones de tránsito de las deposiciones, pues tengo que preguntar más antes y después. ¿Qué es lo que pasaba antes y después? O sea, tengo que comparar. Y una vez hecho eso, ante la sospecha, obviamente lo primero que tengo que hacer es un tacto rectal. Porque estamos hablando de que hay un alto porcentaje de tumores que yo puedo diagnosticar mediante el tacto. Si yo no veo nada o no constato nada mediante la inspección, pues ahí tengo que pedir una colonoscopia. Otra posibilidad es el colon por edema. Digamos caso. ¿Cuál es el ideal? La colonoscopia. ¿Por qué es el ideal la colonoscopia? Porque al mismo tiempo nos puede permitir sacar biopsia. ¿No? Imagínense ustedes en estos casos. Llego acá y puedo sacar biopsia. Hago el diagnóstico, igual acá, y saco biopsia. Entonces, para confirmar mi tratamiento. Entonces, la colonoscopia, el colon por edema y la tomografía y la resonancia vienen para qué? Para el estadiamiento, o sea, para saber si ya no hay metástasis, si hay ganglio o no hay ganglio. El antígeno carcinoma embrionario es un laboratorio tremendamente importante. Sirve para el diagnóstico del cáncer de colon y también sirve para el pronóstico. ¿Por qué? Porque si está alto el antígeno carcinoma embrionario y lo opera y no desciende, significa que ha debido quedar metástasis. Entonces, como vemos, el tacto rectal es tremendamente importante porque podemos hacer nosotros diagnóstico y luego ya viene lo que significa la colonoscopia o el estudio contrastado. Este es un colon por edema y este es una colonoscopia. Pero el tacto rectal no se debe omitir. A veces no le hago tacto, no le pido la colonoscopia. Si vos no le dijiste al colonoscopista, va a decir que sos un mal médico, porque vos ya debiste decirle qué es lo que habías visto para que te confirme, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el gastroenterólogo haciéndole la colonoscopia. Fácilmente se llega hasta el ciego. Entonces, dependiendo si el tumor es acá, pues yo una vez que entras acá, identificar, tomar la biopsia, pero tenés que ascender hasta donde te dé el colonoscopio. Y normalmente los del lado izquierdo, hemos dicho, son obstructivos y los del lado derecho son sangrantes. Es relativamente ya ahora, no digo fácil, pero normalmente se lo hace con anestesia, con sedación, después la mano, no deberías tener ningún problema. Aquí estamos viendo que este es un esterosante, colon izquierdo, ¿ver? Esta es la imagen y aquí está el colon por edema. Se mete el edema, en la ampolla rectal bastante contraste y aquí apenas hay un desfiladero. Todo esto es negro, el tumor. Otra vez pasa y ahí circula
tranquilo, ¿no? Un estenosantes transverso, como he dicho, que hasta la mitad, del lado izquierdo, dos estenosantes, al otro lado sangrante, un adenocarcinoma estenosante. Esta es una endoscopía práctica, colonoscopía prácticamente ya sin tránsito, o sea, no tenía luz todavía, el paciente llegó con dolor abdominal y tensión, pero no estaba todavía completamente obstruido. Hay un poco de sangramiento ya por fruto del tumor mismo, o sea, los del lado izquierdo no son sangrantes, dijimos, pero cuando el tumor está crecido tanto y hay defecación, a veces puede provocar sangramiento del mismo tumor, en pequeña cantidad. Un adenocarcinoma, ¿no? Estas son las imágenes colonoscópicas. Aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? De la luz del intestino, y está viendo el adenocarcinoma. Prácticamente cerrada la luz ya del colon, sangramiento, que era del lado derecho, ¿no? Era polipoideo, pero miren ustedes, todo esto es sangre. El paciente estaba sangrando. Otro tipo de tumor, igual, polipoideo, en diferentes formas, pero como les digo, lo importante es que podamos hacer el diagnóstico normalmente con colonoscopia. En este caso, aquí está el tumor, mediante el mismo procedimiento, mediante una aguja fina hacemos la biopsia, o sea, función para mandar a patología. Aquí estamos viendo una retroversión, el tumor es bajo en el recto, entonces el endoscopio pasó, aquí ha hecho una curva y se está mirando de arriba a abajo, identificando el tumor. Tumores de recto, normalmente hemos dicho son estenosantes. Otra vez, miren ustedes, por eso decimos que son anulares, entonces porque es como un anillo, va tomando toda la luz. Y esto no empezó así, pues obviamente, ¿no? Una estupidez lo que digo. Empezó pequeñito y ha ido avanzando. Por lo tanto, en este paciente, si nosotros preguntáramos, seguro que las heces fecales son acintadas. En vez de ser como bolitas, son como si fuera un fideo, ¿no? Acintadas. Porque está creando poca luz en el interior. Otra vez otro tumor de recto. Entonces, esta es la luz normal, aquí estamos viendo un tumor, esta es la luz normal, por eso es que el colonoscopio es importante. Ahora, en el colon por edema, el contraste siempre va a ser radiopaco, o sea, es lo blanco, y este es ciego. Pero esta parte oscura que están viendo es el tumor. ¿Por qué? Porque el contraste ingresa y lo contornea el tumor. Estos son tumores, o sea, lo blanco viene a ser lo radiopaco, lo que no está es como una falla de relleno, ¿no? O sea, no se está rellenando porque no puede penetrar al tumor. Entonces, esa es la imagen cuando vos haces diagnóstico en este tipo, cuando usas colon por edema. Por lo tanto, es mucho más accesible esto, pues, ¿no? Que sirve para hacer el diagnóstico y también la biopsia. Con este estudio yo puedo suponer que hay una falla de relleno, pero igualito tengo que hacer colonoscopia. ¿Por qué? Para la biopsia. El cáncer en sigmoide, miren ustedes, este es el signo del servilletero, o también llamado como signo de la manzana mordida, ¿no? O sea, cuando uno come una manzana, va mordiendo, ¿no? Y queda prácticamente la pulpa, ¿no? La parte interna de la manzana. Entonces, estos son los típicos casos de tumores estenosantes. No está completamente obstruido todo. Si estuviera obstruido ya no podría pasar contraste hacia la parte de arriba, en cambio aquí nos está permitiendo diagnosticar. Igual, esta es una angiotomografía, aquí estamos viendo un el transverso, que está normal, y ahí está el tumor. La tomografía nos puede permitir, claro, nos sirve para ver, por ejemplo, ahí está el tumor, y estos son ganglios. Entonces nos permite hacer el escaneamiento, aparte de que nosotros veamos. Con la colonoscopía podemos ver el tumor, puedo sacar biopsia, pero yo no puedo ver los ganglios, no puedo ver si hay tumores en el hígado, no puedo ver si hay tumores en los riñones. La tomografía sí nos permite lo que es. Confirmado el diagnóstico, tenemos que pedir tomografía o resonancia para que nosotros veamos
el estadiamiento. Esta ya es una imagen de un adenocarcinoma, pero ya en una pieza quirúrgica. En una pieza quirúrgica, un paciente que operamos, está abierta, esta es la imagen, ya por dentro, esto es lo que ve, si va el término de endoscopista, pero ya, ahora ya está operado el paciente. Entonces, miren ustedes, es mucosa, ahí está el tumor. En este instante, en estos estadios, es curativo, porque estaba en mucosa todavía, no había diseminación, por lo tanto, hacer resección y anastomosis, el paciente va a tener buena evolución. Aquí se está viendo lo mismo, pero ya hay infiltración al meso, o sea, el tumor ya pasó a la parte externa, por lo tanto, nunca va a ser igual que este. Este paciente se pudo curar con la cirugía, este no se pudo curar con la cirugía. En el paciente que llega no obstruido, pero que viene ya con síntomas de que está con ese problema, aquí lo están viendo, esta es la luz del intestino, o sea, la parte superior o baja del intestino, esta es la superior, y ahí está el tumor en el sigmoide, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí lo que se hace cuando no hay metástasis, resección acá, anastomosis término terminal, porque este es el tumor. Esto ha sido, está provocando estenosis. Diagnóstico diferencial con cualquier tipo de patología del colon, pólipo, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, cualquier tipo de ese tipo de tuberculosis. La tuberculosis en promedio podemos tener hasta piel ósea, porque son las médicas, ¿no? Son las formas extracorporales. Entonces, hay tumores genitales, ¿por qué no va a haber tumores también? Por ejemplo, ya hablábamos de peritonitis y tuberculosis, ¿no? El tratamiento, por lo tanto, el tratamiento es 100% quirúrgico y es curativo en los primeros estadios. Es curativo. Puedes curar. O sea, puedes curar. El problema está que cuando ya está avanzado, y siempre que se haga una resección, tienes que dejar 4 o 5 centímetros mínimo de margen de cirugía. O sea, si el tumor es yo no puedo sacar acá el tumor. Yo tengo que alejarme, si es posible, hasta 10 centímetros del margen del tumor, a ambos lados, como margen de seguridad. Porque lo que hemos dicho, cómo se diseminan los tumores, linfática, hemática, por continuidad. O sea, también se puede ya ver, esto es lo que estoy viendo, pero realmente el tumor ya está por acá. Y por eso es que se envía a patología y el patólogo me va a informar del tipo histológico y los márgenes de seguridad. Eso es importante. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la cirugía es curativa fundamentalmente en caso de que el estabilizamiento sea adecuado. Las complicaciones que hay en la cirugía son las mismas de cualquier cirugía. Licencia de sutura, infección de sutura, infección de la herida quirúrgica, hemorragia, o sea, igual que cualquier otra cirugía, ¿no? O sea, ninguna cirugía tiene riesgo cero de muerte y mortalidad, ¿no? Entonces es importante que también entendamos. Algunos ejemplos de lo que se puede hacer en forma de cirugía. Por ejemplo, si el tumor está en esta zona de acá, en el colon ascendente y fuera sangrante, entonces lo que se hace es una hemicolectomía derecha, y entonces el hilio terminal lo vas a tener que acomodar al transverso, entonces está viendo acá arriba. Cuando es el ángulo, en este caso esplénico, se puede hacer una hemicolectomía en izquierda, al famoso término terminal. Esta es la más típica, la más amplia, normalmente es muy corta, esta normalmente hacemos acá. Esta es la típica, una hemicolectomía de izquierda. O sea, va a depender mucho de qué lugar encontrar el tumor y también de si está o no está complicado. Si está perforado o está obstruido, no voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque no está preparado. No está preparado el intestino. Entonces, si yo hice el diagnóstico y hay un tumor, no está obstruido, entonces yo le puedo limpiar, le puedo dar manitol, le puedo dar antibióticos al paciente y lo preparo, o sea, porque adentro de esto hay heces fecales, ¿verdad? Entonces tengo que limpiarlo. Entonces es una cirugía programada. Si no está programada, tengo que hacer qué cosas, colotomía, ¿no? O sea, si el paciente está preparado y ahí está el tumor, entonces reseca uno, ya sea anastomosis terminal. Esto es el paciente que ha hecho el diagnóstico
lo podés preparar, has programado la cirugía y haces entonces ese tipo de cosas. En otras oportunidades, hagamos de cuenta, especialmente en el lado izquierdo, viene el paciente obstruido, también con obstrucción intestinal. Entonces, al tener obstrucción intestinal, lo que hacemos es resecamos el tumor, o sea, el tumor acá, pero como no nos da para hacer anastomosis, lo que hacemos es hacer un abocamiento, un estoma, un ano contra la natura. Le ponemos una bolsa de colostomía, esto se excluye. Si el paciente se controló, probablemente 3-4 veces puedes hacer la reconstrucción del tránsito intestinal. Hay algunos ejemplos de tumores. Esto es lo que estábamos hablando hace rato, especialmente porque en este tipo de pacientes, ya que lo hemos mostrado, digamos, en un esquema, entonces, este es el extremo proximal, aquí estaba el tumor, donde el tumor es por eso 6 o más centímetros mínimamente a cada extremo. Entonces, como no lo puedo unir porque esto estaba sucio, este extremo lo cierro, ¿no? Lo cerramos al extremo distal, el corto distal está cerrado, y el extremo proximal estamos abocando una colostomía. Así que, ¿no? Este es un paciente real, igual que el tipo era de cáncer, y aquí está con su colostomía. Creo que ahí hay un término que le dicen anagnosis. ¿No? Anagnosis. Anastomosis. No, referente a cuando tiene que clausurar el colon sigmoide, ¿no? Entonces ya no lo utiliza, o sea, ya no va al baño de forma natural. Bueno, se llama, esto es una colostomía o llamado también ano contra la natura. Ano de contra la natura porque el ano estaba normalmente acá, entonces eso es lo natural. Entonces ahora le hemos fabricado, si vale un ano, porque todos los alimentos van a tener estómago, delgado, grueso, y aquí todo va a salir ahí, a la bolsita. Entonces este es un ano contra la natura, ¿no? Muy llamado por los diferentes tipos de tumores, por eso les decía esto ya es técnica quirúrgica, pero dependiendo si está acá y no está estenorizado, precisión, podemos hacer hemicolectomía izquierda, derecha, depende de donde esté. Algunos ejemplos de una paciente igual que estaba con cáncer, acabó así, una colostomía, aquí casi la bolsita, le pone la bolsa y entonces la remoción. Actualmente es la sobrevida del paciente bien operado, a los 5 años tiene una alta posibilidad de estar curado. Se cura. O sea, que el tratamiento es curativo en estadios menores. Y cuando pasas del estadio 3, entonces lo que tenés que hacer es el mismo tratamiento, pero complementar con quimioterapia o radioterapia. Entonces, lo que se hace es un tratamiento además de la cirugía. La cirugía resecate, pero con los quimioterápicos, bueno, mejoraste, ¿no? Algunos les va bien, otros no. La mayoría actualmente la quimioterapia, o sea, como tratamiento médico y clínico, ha mejorado. Entonces, lo importante es el control postoperatorio y la ecografía y tomografía para la detección de metástasis hepáticas. El antígeno carcinoma urinary es un método muy importante y eficaz para ver costo-beneficio. Antes de la cirugía, los niveles del antígeno carcinoma urinary tienen valor pronóstico. La persistencia de estos niveles a los 3 o 4 semanas de intervención te va determinando que existe nomás metástasis, o sea, y que tenés que estar atento, porque el paciente no está bien. Entonces, lo correcto es que si vos tenés el antígeno carcinoma urinary alto, lo verás, lo correcto es que esto debe desaparecer. O sea, sirve como un mecanismo de control. Aquí hay metástasis, ya ustedes por eso lo que decíamos, hay metástasis. Ahí, ¿dónde estaba el primario? Colon. Aquí, 1, 2, 3 tumores. Puede haber en pulmones también. Puede haber en pulmones. Entonces, va a depender, en este caso, si la metástasis son en hígado, si van a pulmones. Metástasis en pulmones. Entonces uno dice, pero lo operaron y no, claro, digamos, para esto es importante la operación. Y estaría bien, porque puede ser buen cirujano, pero no vas a poder solucionar. La supervivencia de estos pacientes a los 5 años es buena, es muy buena. Las sesiones completas que te hablan de una sobrevida mayor al 75%. Pasa los 5 años el paciente
hospital o curado. O sea, operas a un paciente, el paciente sobrevive los 5 años con tratamiento quirúrgico y la quimio, y ya vos podés decirle, muy bien, jóvenes, toque tu campanita, usted se va a morir de cualquier otra cosa menos de este tipo de cosas. O sea, pasados los 5 años, ya vos podés decirle al paciente, está fuera, de esta patología. Todos vamos a morir, ya no te van a morir. ¿No? Otro tipo de tumores, mucho menos frecuentes, son linfomas de los fibromas, que son la mayoría de ellos benignos. Uno de los ejemplos más claros es un hemangioma, ¿no? Que podría ser confundido realmente con un hemorroide, pero es un hemangioma.